¿Qué tal que damos gracias? Luis, ¿te parece bien si das gracias? Padre, gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por esta bonita tarde de jueves, Señor. Con esa expectativa de que tú sigas hablando a nuestro corazón, mostrándonos, Señor, esas maravillosas misterios, maravillosas cosas de tu paternidad para con nosotros. Gracias por este tiempo. Digo la vida de cada miembro del grupo, Señor, ¿no? Y queremos que hoy es una tarde llena de bendición. Amén. Gracias, Luis. La semana pasada empezamos a hablar un poquito de una parte de la relación con nuestro Padre que tiene que ver con la expectativa que vivimos o que tenemos eh, con respecto a qué, qué espero yo de Dios, cuál es mi expectativa. Y esto es algo muy importante porque la realidad es que lo que esperas o es producto de fe, ¿sí? O es producto de nada. Eh, o sea, el único fundamento para vivir la vida que Dios promete es fe. Y por eso en la Escritura Dios ha hecho una declaración eterna que dice, el justo por la fe vivirá. Bueno, entonces vamos a entender la importancia de la expectativa que traes en el corazón. Y si en el proceso de hablar de esto y el Espíritu Santo te convence de que tu expectativa no es producto de fe, pues esto te va a servir para que empieces a permitirle a Él enderezar esa cosa, ¿no? Y vamos a empezar por el final. O sea, ¿a dónde queremos llegar? A entender que si mi expectativa en relación a Dios no es el cumplimiento absoluto de su promesa, mi corazón no está viviendo fe de la manera que Él quiere que lo viva. Y pon atención a esa última parte de la frase, porque puedes estar viviendo fe intermitente, puedes estar viviendo una fe que está llena de muchos problemas, ¿no? Para para muchas personas es un enorme conflicto creerle a Dios de a de veras. Pero la fe que Dios ha purificado, y recuerden que dice que Él purifica la fe como se purifica el oro, ¿verdad? Que aunque es temporal, dice, se purifica con fuego. Uh, entonces, ¿hasta dónde quiere Dios llevarte en tu vivencia de fe? Pues Él vive en absolutos. Dios es amor absoluto, Dios es fidelidad absoluta, Dios es paciencia absoluta, Dios es paz absoluta. ¿Te das cuenta? Y en el ámbito terrenal eso no existe. En el ámbito humano no hay absolutos. Hoy es así, mañana es asá. Pasado mañana ya no creemos en lo que hoy fue. La ciencia misma, tú ves cómo va cambiando, ¿verdad? De lo que creíamos que era y enseñamos en la escuela a lo que ahora resulta que siempre no, ¿verdad? Y ahí va la cosa rebotando de un lado para otro, dependiendo de qué descubrimientos, fíjate bien, qué descubrimientos en su proceso empírico el hombre va logrando entretejer en un raciocinio imperfecto, finito, limitado, impotente, inseguro. ¿Le sigo? Confundido. Pero
Dios lo tiene todo clarísimo, porque Él es el creador de las cosas. Y es un Dios de orden. Entonces Él vive en absolutos. Cuando Él dice, yo vine para que tengas vida y la tengas en abundancia, está hablando precisamente de compartir contigo, conmigo y con cada persona que le crea su vivencia de absolutos. Y ahí entramos entonces, ¿hasta qué grado de fe quiere Dios llevarme? Y la respuesta es a una fe absoluta. Bueno, hay una sola persona en quien puedes ver esa fe absoluta y es Jesús. Y eso es maravilloso, es importante porque no hay, es muy hermoso cuando finalmente nuestros ojos van a donde Dios dice que los debemos de tener. ¿Recuerdan la escritura que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe? Bueno, Él es el ejemplo viviente de la fe absoluta. Y alguien podría decir, sí, pero es que Jesús, pues Él es todopoderoso, entonces, ¿para qué necesita fe? Bueno, déjame recordarte que Jesús entregó su vida en manos de ¿quién? De su Padre. ¿Sí? Y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque cuando Él aceptó redimirnos al costo de su propia vida, esto implicaba que iba a venir un momento en que Él iba a tener que entregar su vida y aceptar ser hecho maldición, ser hecho pecado por nosotros. Y cuando eso ocurrió, entonces Jesús ya no puede ejercer en la naturaleza divina. ¿Te das cuenta? Jesús ya no puede, en ese momento en la cruz, Él ya no puede operar divinamente. Y lo que ocurre allí es un juicio, el juicio del pecado, en el cual Dios en su soberanía juzga el pecado, en su santidad juzga el pecado, en su justicia juzga el pecado, y lo condena, lo sentencia y lo ejecuta. Pero ese ser que está hecho pecado por todos nosotros, recuerdan Isaías 53, dice, Jehová cargó en él. Escucha bien eso. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, y en el Nuevo Testamento dice, por nosotros le hizo pecado. Cuando Jesús clama, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Él está viviendo el ejemplo máximo de fe que podemos encontrar en toda la Escritura. Porque ahora Él depende de manera absoluta en la fidelidad de su Padre para cumplir la promesa que le hizo. Y la razón por la cual Jesús entregó su vida. En Isaías 53, el capítulo termina diciendo, Dios diciendo de Jesús, dice, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Ahora, entendamos, y esto es un pequeño paréntesis, pero hay que conectar eso.
porque es tan importante entender los motivos de Jesús para dar su vida. Y lo que él dice es, ¿por qué dio su vida Jesús? Pues la dio para cumplir el propósito eterno de Dios. ¿Y cuál es el propósito eterno de Dios? Hacernos hijos de Dios. En el libro de Hebreos dice que Jesús vino para llevar muchos hijos a la gloria y que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, hermanos suyos. Entonces, regresamos a ese momento. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y es ejecutado. Los romanos no mataron a Jesús, los judíos no mataron a Jesús. El Padre ejecutó a Jesús por nosotros, en pago por el pecado, por la rebelión, por la iniquidad humana. Ahora, Dios hizo justicia. La paga del pecado es muerte y la muerte ocurrió. Se cumple la ley. ¿Sí? Pero queda pendiente el caso de Jesús. O sea, Él en su persona nunca pecó. ¿Qué va a hacer Dios para hacerle justicia a su Hijo? Pues la respuesta ocurre en el tercer día, ¿verdad? Cuando Dios le levanta de los muertos. Y en Romanos 6 dice que así como Dios levantó de los muertos a Jesús por la gloria del Padre, así también tú y yo ahora podemos andar en vida nueva. Entonces en Jesús puedes ver una expectativa perfecta. ¿Sí? En este momento que estamos describiendo, Él tiene esta expectativa de la fidelidad eterna de su Padre. Y eso le permite descansar su vida, su espíritu en Dios, en el Padre. Ahora, Él no tuvo problemas haciendo eso. Y cuando enfrentó cosas que para él eran nuevas, como la agonía en el Getsemaní, ¿recuerdan ese evento? ¿Qué hizo Jesús? Pues Jesús se va a hablar con el responsable de su vida. O sea, él no se puso a platicar con Pedro y con Felipe y con ninguno de ellos diciendo, fíjense chavos que estoy pensando, ando muy preocupado por... Él se fue con el responsable, el que es capaz de hacer lo que dice. Porque en contraste, él oraba, él hablaba con el Padre, él agonizaba con el Padre y encontraba a los discípulos haciendo ¿qué? Incapacitados. Durmiendo, pesados, inconscientes de la realidad que Jesús vivía. Entonces, cuando tu expectativa está en otras personas, estás viviendo una tontería. Y una vez que escuchas y Dios te aclara las cosas, y si lo seguimos haciendo, pues entonces estamos viviendo una necedad. ¿Sí? Pero cuando entiendes que al ser adoptado por Dios, Él ha hecho un compromiso absoluto contigo, un pacto eterno que comprende toda tu existencia, pasada, presente y futura, por la eternidad.
y el Espíritu Santo te aclara, te alumbra el entendimiento para que te quede claro que el cumplimiento de esa promesa está absolutamente dado de parte de Dios, pero a ti te toca recibirlo. Y es en la dimensión en que aprendas a recibir lo que Dios te ha dado, que tú vas a poder vivir la realidad divina como fruto de lo que le permitas a Dios hacer contigo, hacer en ti. Y eso nos trae una ecuación muy simple, si puedo usar ese término. Si la ecuación es muy sencilla. Mi transformación es igual a lo que yo le permito a Dios hacer conmigo relativo a su promesa. Quiero invitarte a que pienses en ese momento. Y toma nada más el día de hoy. No agarres más para que no te compliques. ¿Qué has vivido el día de hoy? ¿Cuánto de lo que has vivido el día de hoy es divino? Es la manifestación de la naturaleza de Dios en ti. Es muy sencillo saberlo, porque hay 12 maneras en las que Dios se manifiesta y es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, justicia, verdad y santidad. Si has vivido consistentemente esas 12 manifestaciones de la naturaleza de Dios desde que te despertaste hasta ahorita, pues, wow, estás comprobando la fidelidad de Dios contigo. Estás viviendo la vida de Dios. Más bien, Él está viviendo su vida en ti. Pero cuando eso no está ocurriendo, y tu reacción es, sí, es que a mí me cuesta trabajo, es que yo batallo con esto, es que yo soy débil, es que Dios sabe que pues somos carne, somos polvo, así lo dice su palabra, y y pero, ¿dónde está tu expectativa? Y entonces eso tristemente nos encierra en un círculo vicioso donde hacemos nuestro mejor esfuerzo, y eso, cuando entiendes lo que estás diciendo, empieza a ser completamente absurdo. ¿Esfuerzo por qué? ¿Qué vas a lograr con tu esfuerzo? Si la promesa de Dios no tiene nada que ver con tu esfuerzo, tiene que ver con su poder. Dice la definición del Evangelio, Romanos 1:16, dice que el Evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Pero ahí está la conexión. Creo, espero. Esa es la fórmula de la expectativa. Ya te di la ecuación de la transformación. Ahora soy un matemático hoy, ¿no? Ahora la fórmula de la expectativa es: creo, el resultado de creer es esperar. Y eso es fe. La fe es la certeza de lo que espero, expectativa, y es la convicción de lo que no se ve.
Entonces, fíjate, si en tu día, hoy, se ha manifestado Dios, tu expectativa está en Él y lo estás viviendo, entonces tú, tú ya debes conocer su presencia. Cuando su presencia está operando en tu corazón, ¿hay paz o no la hay? ¿Hay gozo o no lo hay? ¿Te das cuenta? ¿Hay amor o no lo hay? O sea, es inconfundible su presencia. No es inexplicable, porque puedes tomar las 12 manifestaciones de Dios y todas están presentes simultáneamente en tu corazón. Y por eso es que la lógica humana no lo puede entender, pero a ti y a mí se nos ha dado la mente de Cristo. Y por lo tanto, somos llamados a entenderlo todo, absolutamente. Y tenemos un maestro que nos explica todo, se llama el Espíritu Santo. Puedes ver la importancia de enfocar este asunto de, a ver, ¿en dónde está mi esperanza? Si todavía estás en el, bueno, vamos a persinarnos, echar un volado y a ver cómo nos va hoy, a ver qué tiene la suerte, a ver qué dice el destino, ojalá Dios se apiade. ¿Dónde está tu expectativa? ¿En Dios? No. Pero si tu expectativa está basada en Dios me creó con el propósito de adoptarme, me eligió, Efesios capítulo 1, y esa es la importancia de tomar la decisión de escuchar a Dios, de ser guiado por el Espíritu Santo, porque solamente Él te va a llevar a descubrir toda la verdad que está en la Escritura. Tú puedes leer la Biblia 500 veces al año si quieres, por tu cuenta, y ufanarte de tu esfuerzo, pero no vas a lograr vida eterna por tu cuenta. Pero si escuchas al Espíritu de Dios y Él te guía, ábrele aquí, ve acá, mira lo que dice aquí. Él va a alumbrar los ojos de tu entendimiento y te va a hacer comprender la verdad. La va a tejer en tu corazón, ¿sí? Y vas a quedar claro. Y entonces tu expectativa va a resultar correcta. Y vas a poder ver, antes que yo naciera, antes que existiera el mundo, Dios ya me conocía. Y me conocía por nombre. Y me amó desde entonces. Y me eligió para que yo sea su hijo. Y me llamó. Romanos capítulo 8. Y cuando me llamó, yo estaba viviendo impiedad, injusticia, condenación, esclavitud, pecado, rebelión, orgullo, bla, 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 bla. Lo que haya sido. Pero ¿sabes qué hizo? A los que llamó, los justificó. ¿Sí? Y a los que justificó, también los glorificó. Porque esa es la oración de Jesús en Juan 17. Padre, la gloria que tú me has dado a mí, quiero que ellos la tengan también. Y ya se las di. ¿Te das cuenta de la diferencia que hace el entender que tu esperanza es una manifestación de fe verdadera? Bueno, ya cansamos a Marco. Vamos a en verdad prestar atención a Dios en este asunto. Tu corazón es tan preciado por Dios. El enfoque humano está en lo externo, en las cosas, en las personas, aún en la religión y en un enfoque externo de Dios.
el que está invertido en las cuestiones religiosas, pues está invertido muy devotamente, muy sinceramente en muchas ocasiones, pero todo es en una relación externa, en una visualización externa de Dios, con una expectativa que siempre divide, ¿sí? Hablamos grandezas de Dios y hablamos bajezas de nosotros. Es que tenemos que entender que Dios está allá y yo estoy aquí, y Él es así y yo soy asá. No hay nada de verdad en eso. Esas expresiones declaran, no le creo a Dios ni papa. ¿Por qué? Porque Dios, en las palabras de Jesús, dice claramente que si le creo a Él, Él me da la potestad de ser hecho su hijo. ¿Y cómo voy entonces yo? Y dice en su palabra que si estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Y dice en su palabra, eso fue 2 Corintios 5:17, dice en su palabra, 1 Juan 3:9, que si he nacido de Dios, ya no pertenezco a la naturaleza humana. El que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios, porque Dios es santo. Y de tal palo, tal astilla. Entonces te das cuenta, o entendemos que yo no puedo seguir permitiéndole a mi corazón que divague, que esté aquí, que esté allá, que hable una cosa acá y otra cosa por acá, sino que es el llamamiento que Dios nos hace es a permitirle a Él transformar lo que hay adentro para que se manifieste hacia afuera. Eso incluye lo que hablamos, lo que pensamos y particularmente dónde está nuestro enfoque, porque Él va a ubicarnos nuestros ojos en Jesús correctamente. ¿Qué quiere decir eso? No religiosamente, sino va a enfocar tus ojos para que al ver a Jesús, como dice 2 Corintios 3:18, seas transformado en la misma imagen que Él, de gloria en gloria, por el Espíritu Santo. Muy bien. Tu expectativa es muy tuya. Dios quiere producir en ti una expectativa verdaderamente de fe, porque sin fe, su promesa no se va a cumplir en tu vida. Y yo escucho a Dios en estas palabras para mi propia vida, ¿sí? Para vivir esto que Él comparte desde mi corazón en este día. Y créanme, hay muchísimas ocasiones en que lo que Dios me da para hablar está llegando profundo a mi corazón, está llamándome a mayor claridad, a mayor pureza de mi corazón hacia Él. Y allá no divagar entre dos corazones, algunos divagamos entre 10 corazones, ¿no? O sea, andamos por todos lados. Hay un llamamiento de Dios a tu vida, y es que seas su hijo, que seas hecho igualito a Jesús por obra de Él en ti. Y si empiezas por allí y le permites a Él crear en ti esta expectativa de absolutos, ¿sí? ¿Qué quiere decir una expectativa absoluta? Padre, no quiero parecerme a Jesús. Esa no es tu promesa. Tu promesa es que me hagas idéntico. Gracias porque estás haciéndolo. Ya
por aquí, por allá, empiezo a parecerme un poquito, pero síguele, porque estoy de acuerdo contigo. Quiero el 100% de tu promesa. Si quieres agradar a Dios, a Él le encanta eso, cuando Él puede ver eso en tu corazón, no en una oración de labios para afuera. Él esa se la sabe de todas. Recuerda su escritura que dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues Él tiene milenios viendo a gente hablarle bonito, pero su corazón no ve la realidad de eso en el corazón del hombre. Resumen, hay absolutamente cero que tú puedas hacer por tu cuenta y en tu esfuerzo para agradar a Dios. Segundo, hay absolutamente el 100% de que Dios sí puede, quiere y se ha comprometido a hacer de ti una persona idéntica a Jesús. ¿Dónde está tu expectativa? Si una expectativa verdadera se vive constantemente. Finalizo con esto. ¿Has vivido desilusión en tu vida? ¿Alguna vez te ha tocado la mala suerte? ¿Eh? ¿Cómo se siente la desilusión? ¿Eh? ¿Sabes por qué ocurre? Porque las ilusiones son vanas, son vacías. Dios les llama vanidades ilusorias. Así lo determina el Espíritu Santo. Aquí no estamos hablando de una ilusión, estamos hablando de un pacto, de un compromiso sellado con la sangre de Jesús y ratificado por su resurrección. Y luego, sellado en tu corazón por el Espíritu Santo que te ha sido dado. Efesios 1, 13 y 14 dice que el Espíritu de la promesa te es dado como garantía de que Dios va a cumplir en la totalidad de su promesa en tu vida. Otra vez vamos a absolutos, ¿te das cuenta? Entonces, estos factores tienen que acomodarse correctamente para generar en cada uno de nuestros corazones una expectativa correcta. Porque si no existe esa expectativa, andamos divagando. Y lo peor es que nos conformamos con nada. No, hermano, tú no hubieras conocido antes. No, hombre, yo no podía hablar ni una palabra buena. Me salían 10 groserías por cada palabra que hablaba. Ahora ya nomás me salen 2. Ya, pues, compréndeme. Ahí vamos, ahí me la llevo. Y cosas similares. ¿Quién está haciendo la obra tú? ¿De quién es el poder que te está transformando? Si es una imitación barata que tú estás haciendo, que alguien te está vendiendo, pues estás perdiendo tu tiempo, con todo respeto. Pero si la obra la está haciendo Dios en ti, caramba, hay que respetarlo. ¿Sí? Porque Él ha demostrado capacidad y dice en su palabra, Efesios 3:21, aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A Él sea la gloria, en la iglesia, por siempre, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a escucharles. Adelante. Quiero... Buenas noches primero.
Buenas noches, Oscar. Pues presentarles a mi sobrino Oscar también. Lo invité a que se integrara al grupo y pues bueno, aquí está con nosotros participando, ¿no? Yo solamente quería comentarles algo. Tú decías hace rato cómo fue nuestro día hoy, ¿no? Y la verdad que hoy fue un día para mí, de esos días que rompen la monotonía, ¿no? De todos los días, de lo que hacemos comúnmente todos los días. Porque digo, a los que vivimos en provincia, ¿no? Ir a Villahermosa en este caso es un día de paseo, ¿no? Aunque está a 1 hora, pero ir a Villahermosa es un día de paseo. Y hoy precisamente me tocó con mi esposa ir a ver varios asuntos. Y normalmente cuando programamos un viaje a Villahermosa, pues queremos hacer 20 cosas, ¿no? Que nos dé el tiempo para hacer 20 cosas, para porque pues no estamos yendo todos los días, ¿no? Y ahorita que decías tú que pensáramos en lo que ha sucedido en este día y cuáles, si se han manifestado, si esas características de Dios se han manifestado en nuestra vida, pues eso es lo que en este momento el Espíritu me puso a pensar, ¿no? Todas esas manifestaciones divinas de Dios, ¿no? Y la verdad que sí, porque, por ejemplo, bueno, en todos lados está el tráfico muy tremendo, ¿no? En todos lados. Y esa es una situación que, pues quiera uno o no, te estresa, ¿no? En la carretera, llegar a la ciudad y empezar a incorporarte pues al tráfico de la ciudad, que es muy diferente al tráfico, por ejemplo, de acá de Paraíso, ¿no? Entonces, quieras o no, esa experiencia, esa situación te lleva a un estrés, ¿no? Vas, ahora sí que a la defensiva, ¿no? Pero créanme que después de todo lo que, gracias a Dios, pudimos hacer y todo lo que hicimos nos salió como lo teníamos planeado, la verdad que pensando en la manera en que tú lo describes, Cris, pues sí, yo siento que Dios se manifestó de esa manera hasta en este momento, ¿no? La verdad que un día redondo podemos decir, ¿no? Y claro, pues yo no lo veía de esa manera hasta ahora, ¿no? Yo decía, de hecho, cuando llegamos a casa, que apagué el motor del automóvil, le dije, Padre, gracias porque salimos con bien y regresamos con bien, ¿no? Y a mí, una cita que me gusta mucho, que siempre la estoy repitiendo en mi corazón, ¿no? Es lo que dice al final del Salmo 23, ¿no? El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, ¿no? Entonces, esa es la promesa, es la verdad que yo tengo siempre cuando salgo de casa y regreso. Y la verdad que hoy fue un día muy hermoso, muy redondo para todo lo que hicimos. Y pues bueno, lo estoy pues ya culminando, compartiendo con todos ustedes en esta reunión. Eso es lo que quería yo compartir esta tarde. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Tener la expectativa de que Dios cumple su palabra y permitirle hacerlo en todos, llevándolo a absolutos, te va a llevar a vivir tus días maravillosamente, aun cuando haya eventos que humanamente se llaman muy negativos. Sí, pero bueno, eso no va a cambiar el tenor de tu corazón si estás viviendo a Dios. Por eso en el mismo Salmo 23 también dice, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temas, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Y eso es maravilloso, ¿no? Así que gracias.
Oscar, te escuchamos. Parece que te había visto levantar tu mano. Pues buenas noches, antes que nada, y agradezco a Oscar, a mi tío Oscar, la oportunidad de escuchar. He estado escuchando otros temas, otros videos de ustedes, los videos cortos también, acerca de la fe, acerca de la transformación. La verdad que es otra forma de hablar la palabra de Dios, lo que usted está haciendo. Siempre he leído esa parte de los dones del Espíritu Santo, pero ciertamente lo que usted dice, la expectativa cambia todo. ¿Qué espera uno de parte de Dios? En un principio yo esperaba que Dios concediera mis deseos en la carne, perdón, concediera lo que yo necesitaba para según ser feliz. Con el paso del tiempo, el proceso, Dios me va mostrando que lo que yo necesito es tenerlo a Él. Lo que yo necesito es que su presencia se manifieste en mi vida y comienza a darme paz, comienza a darme gozo, un gozo que uno lo lee, uno lo busca, pero no lo busca correctamente, porque lo que busca uno es sentirse bien anímicamente en lo material, inclusive en lo espiritual, pero hasta un cierto nivel, una cierta profundidad. Entonces, muy acertadamente lo que usted comenta, varón, porque verdaderamente, pues, sí estoy comenzando a vivir esa parte de Dios, esa parte donde Él está construyendo, reconstruyendo mi vida, haciéndola de una forma diferente a lo que yo venía viviendo, a lo que yo venía haciendo. 13 años, 15 años de cristianismo, y hasta ahora estoy comprendiendo lo que Dios anhelaba conmigo. Entonces la expectativa ha cambiado mucho de lo que yo espero de Dios. Y la verdad, pues, agradezco que Dios haya tocado la vida de usted para hablar de este tipo de temas un poco más profundo, porque verdaderamente ayudan a comprender más la situación. No me había preguntado concretamente cuál era la expectativa que yo tenía hacia Dios, mas sin embargo Dios sí tiene una expectativa conmigo, y él la verdad está trabajando en eso en mi vida. Agradezco mucho a mi tío Oscar, a mi tía Andrea, que ellos pues se preocuparon en esta situación que tengo y me invitaron al foro de usted. Muchas gracias. Bienvenido, Oscar. Qué hermoso escuchar en tus palabras el testimonio de Dios, lo que Él está haciendo en tu corazón. Y eso es la verdadera transformación, te das cuenta, no es lo que tú logras, porque esa es la perspectiva humana, ¿no? Y la expectativa divina es de qué es capaz Dios. Y segundo es a qué se ha comprometido, porque si Él no se ha comprometido, no hay nada que esperar. A Él nadie lo convence, ¿sí? A Él nadie le tuerce la mano, nadie lo sonsaca, ¿no? Como decimos. Pero Él se ha comprometido enormemente y nos ha dado a la persona que conoce su promesa y lo conoce a Él, para que habite en tu espíritu y te guíe a toda la verdad que te corresponde vivir. Entonces, qué bueno que tu corazón está abierto a recibir a Dios de esta manera y a vivirlo. Y Él es fiel. Él va a maravillarte más y más y más. Gracias. ¿Quién sigue? Iván, adelante. Que
No, quería comentar que yo me quedé con lo que se habló la reunión pasada. En realidad fue tan fuerte que, pues, lo que Dios me habló a través de esa frase, que me quedé profundizando en el significado desde el momento en que salió la frase de Dios para mí, pues a través de tus labios, Chris, y pues terminó la reunión y continué meditando en ella, en esa frase, y hasta el día de hoy, ¿no? Y creo que se une en mi cabeza, en mi cableado, muy, muy padre, ¿no? Y la frase es, y me gustó la palabra que acaba de usar Oscar, bienvenido, acabas de hablar, bienvenido, y me gustó la frase que salió ahorita, ¿no? Y que se une con esta otra, que es que Dios está esperando vivir el día en mi compañía. Y si vamos a hablar de expectativas que Dios tenga sobre mi vida o de mí, me gusta esa expectativa. Como dijo Oscar ahorita, ¿no? No más, no menos. Tan simple pero tan... A mí no sé qué pasa en el corazón o en la mente de ustedes, pero para mí se conecta con tantas cosas y me llevan de una manera demasiado rápido y sin tanta complicación a comunión. Y cuando menos me doy cuenta se está manifestando la vida de Dios, los 12 frutos, ¿no? Que es lo que se está hablando ahorita. Entonces me hace que una persona tan importante, tan poderosa, haya creado cada uno de estos días para disfrutar de mi compañía, para vivirlos con mi compañía. Y para mí eso cambia cualquier paradigma espiritual o religioso en torno a la dimensión celestial, en torno a la eternidad, en torno a Dios. Como que desde ese momento, el jueves pasado, se rompió muchísima distancia que yo ni siquiera sabía que todavía había, y en la medida que lo he estado rumiando, masticando, disfrutando, se abre más y más pues una serie de experiencias que nunca había yo experimentado antes, y saber que no me pide nada y solo quiere disfrutar de quién soy, de quien Él me hizo. Me glorifica mucho, me llena mucho, me hace sentir muy importante, muy amado, muy apapachado, mucha seguridad, no importa qué. Y la verdad, pues lo que he dicho en cada momento que viene esta idea a mi cabeza, y como se ha dicho muchas veces aquí, Chris, ¿no? Que el Espíritu Santo, o sea, si a nosotros se nos olvida que soy hijo, si a mí se me olvida que soy hijo, Él viene y me recuerda, ¿no? Pues estoy viviendo que esta es una manera, ¿no? Como Él me está recordando, ¿no? Que soy hijo y que esto significa ser hijo. Y cada vez que esta idea viene a mi cabeza una y otra vez, en cada momento del día, pues es pues, que no se acabe, ¿no? Que no se acabe. Cada vez que
me encantó ahorita tu testimonio, Oscar, de Oscar 2, o no sé cómo decirte, porque me acabas de recordar cómo hace 7 años por primera vez yo escuché ideas totalmente diferentes respecto a Dios. Yo estaba desencantado de las religiones. Desde muy chaval anduve metido en varias por alguna razón. Y más grande, pues todavía más. Y después de que mi hermano partió, llegué a la conclusión de que Dios sí existía, pero pues que definitivamente no estaba en las religiones. Y me di permiso de oportunidad de escuchar estos pensamientos diferentes y me recordaste esa época, Oscar, y ver en retrospectiva todo lo que he caminado y que desde ese primer día yo dije que esto no se acabe, que no sea como siempre que escucho algo y que se escucha padrísimo, pero luego se pudre o se ensucia, se corrompe, sino que realmente sí pueda cambiar mi vida, ¿no? Y hoy, compartiendo esto que estoy viviendo a razón de lo que llegó a mí, de este mensaje que llegó a mí, la semana pasada hasta hoy, que se une con lo que Dios está dando hoy, pues creo que esa oración ha sido escuchada y pues que así sea para todos, ¿no? Que esto no se acabe nunca, que por el contrario, como dice ese verso, ¿no? Que vaya de más en más y más y más, ¿no? Y es lo que quería compartir, Cris. Gracias. Muchas gracias, Iván. De gloria en gloria, en la misma imagen que Cristo. Tenemos un Padre cuyo corazón apenas estamos empezando a vislumbrar. Así como has conocido el corazón perverso del hombre, incluyendo el que tenías, ojalá ya no te sigas acusando de tenerlo todavía, que ya hayas recibido el nuevo corazón y estés viviendo desde allí. Pero si alguno todavía se ve perverso, se ve injusto, se ve impío, bueno, sepa que precisamente Dios se encarga de transformar eso y lo hace de un tajo. Él elimina el viejo de un tajo en la cruz con Cristo y te da uno nuevo. Y ese nuevo corazón es compatible con Dios. Y empezamos como recién nacidos a descubrirnos en la existencia divina y a conocer a nuestro papá. ¿Sí? ¿Y qué papá? Y a conocer a nuestro hermano mayor, a Jesús. Y wow, que alguien dé su vida y comparta su herencia, habiendo sido el unigénito Hijo de Dios, para que yo sea su hermano y para que yo sea coheredero con él. Eso rebasa cualquier pensamiento humano de lo que sea. Pero vivirlo, ¿te das cuenta? O sea, no, que no quede en poesía, que no quede en ilusión, porque podemos convertir en ilusiones vanidades ilusorias las promesas de Dios. Podemos elegir vivir ilusionados en lugar de vivir expectantes, ¿sí? Y lo hermoso es cuando podemos escuchar en estos testimonios cómo cuando tú empiezas a esperar que Dios haga en ti, Él lo hace, ¿sí? Y te vas a dar cuenta que funciona a la perfección. Que cuando no esperas que Dios sea el que haga en ti, tú te pones a hacer por tu cuenta, te encuentras otra vez con aquel amigo, ¿me entiendes? Pero, ¿qué haces ahí? Entonces, por eso es que este asunto de entender que tu expectativa es algo que tú le puedes permitir a Dios establecer en Él.
Ni siquiera le eches ganas. O sea, si tu corazón divague y rebote, tráeselo a Él. Padre, mira, ancla esta cosa para que esté en ti. Que sea fruto de tu trabajo en mí, el que mi corazón en ti permanezca. Y Él obviamente sabe cómo hacer las cosas. Muy bien, no sé si hay alguien más que quiera compartirnos algo esta noche. Marco, adelante. Sí, gracias. Pues hace aproximadamente 60 años, mi familia se desbarató y durante toda mi vida yo tuve el anhelo de una familia. Y ahora que estoy viviendo en la familia de Dios, en la familia divina, donde he sido adoptado por mi padre, acogido por mi hermano Jesús y amado por el Espíritu Santo, estoy dándome cuenta que ese anhelo profundo de mi corazón está siendo satisfecho por Dios y que es maravilloso el hecho de que mi hermano Jesús comparta conmigo a su familia y el reconocer lo que Él ha hecho para que yo pueda estar aquí en familia, gozando todo lo que estoy viviendo y sea lo que sea, ¿no? Y entonces me parece maravilloso el poder estar viviendo esto. Hoy por la mañana mi esposa me decía que ya no teníamos dinero para comer mañana. Y esto fue muy interesante porque volteé a mi padre. Le dije, Padre, pues gracias por esta provisión que tú ya tienes para nosotros, porque te has comprometido a suplir para nuestras necesidades y te doy gracias por esa provisión que ya tienes, que en este momento no veo, pero que estoy seguro que viene, porque tú así lo has prometido. Y es maravillosa esta confianza que tengo hoy en mi Padre, porque hace 25 años que conocí a Jesús y viví por primera vez la experiencia de no tener un trabajo y unos ingresos durante 7 meses. Yo me angustié mucho y anduve muy enfermo y estresado. Sin embargo, Dios proveyó para mis necesidades y las de mi familia. Y este evento se ha venido repitiendo regularmente en estos últimos 25 años. Y en cada ocasión, Dios me ha quitado
una buena rebanada de angustia. Y el día de hoy puedo gozarme de estar viviendo lo que estoy viviendo y estar confiando como estoy confiando en mi Padre y en las promesas que Él me ha hecho. Y estoy asombrado que en este tiempo que estoy viviendo actualmente, después de 3 años y 8 meses de no tener trabajo, pues estemos viviendo bien, que no debamos nada, que aunque no tengo una visión de mediano plazo de decir un mes o una semana, sino que ver cómo la promesa de Dios se va cumpliendo de día en día y poder constatar que Dios me está haciendo como mi hermano Jesús y me está dando la misma confianza que Jesús tiene en su Padre, en su provisión, en sus promesas, me las está dando a mí y pues estoy maravillado, estoy muy contento viviendo lo que estoy viviendo, aún en medio de enfermedades, pero también gozándome de las promesas de mi Padre en el campo de la salud que Él me ha hecho y que tiene para mí, y en la expectativa y la esperanza de su cumplimiento. Gracias. Gracias, Marco. ¿Se dan cuenta de la obra que Dios está haciendo en cada corazón? Y cómo Él toma, Marco se fue hace 60 años, ¿no? Bueno, Dios se fue mucho más antes, Marco, antes de la fundación del mundo. Te amó, te conoció y esperó hasta que le hiciste caso y empezaste a oírle y a permitirle, y estás aprendiendo cada día más a creerle. Y Él te conduce a eventos y situaciones que exigen ese asunto, ¿no? ¿Le creo o me afano? ¿Le creo o le doy por mi lado? Y son dos panoramas completamente opuestos, dos realidades completamente opuestas. Cada una hace absurda a la otra, porque la fe hace absurdo el afán. La fe verdadera hace absurdo el temor, hace absurda la inseguridad, hace absurda la concupiscencia, hace absurdo todo lo humano. Lo hace absurdo. Y por eso nuestro Padre quiere establecernos en fe. Y fe sencillamente es que yo esté absolutamente convencido de la fidelidad de mi Padre. Es todo lo que fe es. Pero que no sea intelectual, sino que sea mi corazón en su parte más profunda, arraigada en su fidelidad. Y de ahí surge esta expectativa preciosa que Él quiere ver, porque Él ve el corazón. ¿Sí? Él no mira apariencias, Él se va donde está lo mero bueno. Y ahí es lo que Él quiere ver, es, ya me cree mi hijo. ¿De veras ya? No, todavía se preocupa. No, todavía se... Ok, tengo que seguirlo convenciendo. Y seguirlo convenciendo. Y cuando empieza él a ver convicción como fruto de su amor, fruto de su misericordia, fruto de su perdón, fruto de
todo lo que Él hace en nosotros. Entonces está viendo cómo se va purificando esta expectativa que nos lleva a comunión. Como bien habló Dios por medio de Iván, es que de eso se trata. ¿Te das cuenta? Pero ¿qué pasa si yo quiero vivir comunión y estoy afanado? Y estoy enojado, estoy viviendo otras cosas. Pues la comunión no es posible, porque Dios es lo que Él es, Él no cambia. Él es santo, Él es puro, Él es bueno, Él es perfecto. Y allí es a donde nos ha llamado, para que Él lo haga en nosotros. Efesios 2:10 es una declaración gigantesca. Somos hechura suya. Sí, que eso se quede ahí en tu corazón. Padre, hazme. Quiero ser hechura tuya. Y todo lo que otros hayan hecho conmigo en mi vida, todo lo que yo haya hecho de mí mismo, que se muera, que se acabe, quítalo, quémalo, destrúyelo, para que en mí solamente haya una hechura tuya. Y agárrate, porque si le das permiso, Él viene con maquinaria pesada, maquinaria divina, a eliminar todo lo que no hizo Él. En las palabras de Jesús, fíjese cómo habla tan clarísimo Jesús. Dice, todo árbol que mi Padre no sembró será desarraigado. Bueno, yo quiero ser árbol de Dios, ¿sí? Hechura suya. Y por eso me encanta que Él haya llevado a mi viejo hombre a la cruz juntamente con Jesús y lo haya matado. Gracias. Ahora purifícame para que yo no siga pensando, usando nada de las herramientas del viejo hombre y me enfoque en que tú hagas tu obra en mí. Maravilloso. ¿Alguien más o ya damos gracias? Bueno. Padre, gracias, porque la evidencia de tu obra y de tu fidelidad se hace patente en lo que de la abundancia de nuestro corazón hablan nuestras bocas. Tú estás haciendo tu trabajo, estás cumpliendo tu promesa, estás glorificando a tus hijos y estás trayéndonos a fe, a una esperanza viva. Gracias por ello. Te bendecimos, te admiramos, nos gozamos en que seas nuestro Padre. Gracias, Jesús, por darlo todo para que seamos tus hermanos. Gracias por darnos tu Espíritu para que nos guíe a toda verdad. Gracias. Amén. Mis hermanos, bendiciones, un abrazo. Déjense amar. Bendiciones.